Voy a compartir la pantalla entonces para poder también compartirle algunas imágenes sobre esta crisis que estamos enfrentando, ¿no? La crisis muda, la crisis silenciosa que no hace tanta bulla como la crisis del COVID o la crisis del cambio climático, pero que sin duda es igual de peligrosa y que sin duda tenemos que actuar de manera urgente, igual que para las otras, ¿no? Entonces, ¿qué sabemos sobre el plástico y cómo estamos ahorita en este problemón que nos encontramos a nivel global, no solo a nivel local, ¿no? Lo vemos en nuestras comunidades, pero es un problema internacional que afecta a todos y a todas de manera diferenciada, pero a todas y todos. Entonces, primero quiero que empecemos con un pequeño ejercicio. Todas las personas que estén acompañándonos acá en el Zoom, bienvenidos, bienvenidas las personas que nos estén viendo en las redes sociales. Quiero que donde sea que estén, se sienten o se detengan un momento y se pongan a observar cuánto plástico les rodea. En sus ropas, quizás en sus joyas, si son mujeres o hombres que les gustan, en las mesas, en los zapatos, en el escritorio, en nuestro cuarto, en nuestra oficina, en nuestro auto, en todo lo que tenemos a nuestro entorno y a nuestro alrededor, se existe el plástico. Es casi imposible ahora desplazarnos por nuestra casa, nuestra vida, nuestras oficinas o inclusive tocar a nuestros hijos, bañarnos o lavarnos los dientes sin tocar plástico y sin estar en contacto directo con los plásticos. Todo lo que tenemos en nuestra casa, desde la estructura misma de la casa, los materiales que se utilizan para ella, hasta los alimentos que consumimos, ahora están en contacto directo con el plástico o están hechos de plástico. Cuando vamos al súper, las personas que vamos al súper o las que van al mercado también, se dan cuenta que cada vez es más difícil comprar incluso alimentos, una lechuga o un tomate, sin que éste esté en contacto directo con el plástico. Y cada vez parece que se les ocurren formas más novedosas o ingeniosas para utilizar láminas plásticas para proteger la comida, cuando muchas veces claramente no lo es necesario. Hay en ocasiones que sí, pero muchas veces no lo es. Esta es una imagen, por ejemplo, del Super Selectos acá en El Salvador, pero lo mismo es Walmart, lo mismo es cualquier supermercado de cadena normal que no sea ir al mercado, que claramente nos brinda muchas más ofertas. Cuando nosotros vamos, vemos que todo cada vez se va cubriendo más de plástico. Esto hace tan solo unos años no era así. Yo recuerdo perfectamente que antes el brócoli no venía envuelto en una lámina de plástico, ni las manzanas, ni los tomates en una caja de plástico. Uno tenía que llevar un recipiente o una bolsa también para poder comprarlos y llevarlos a la casa. Cada vez el plástico invade más nuestras vidas. Entonces, ahorita quiero que empecemos con eso, ¿no? Que se den de verdad un tiempo, 10 segunditos para mirar alrededor y que de verdad se cuestionen todo lo que tiene plástico en sus vidas y con todo el plástico que ustedes están en contacto. Bueno, así como usamos el plástico para todo, pues obviamente que también generamos cantidades impresionantes de plástico. Anualmente se están produciendo 438 millones de toneladas plásticas anuales. Esta es una cantidad que es casi imposible de dimensionar. 438 millones de toneladas plásticas. Y no solo es el problema cuánto plástico producimos, que ya vamos a hablar del problema de la producción del plástico, sino dónde termina el plástico y para qué utilizamos el plástico. Durante la presentación les voy a dejar 10 datos que son los que yo considero más importantes que nos llevemos durante esta mañana y que no son tan difíciles de recordar, para que nos tratemos de acordar de 10 hechos concretos sobre la crisis del plástico y que esos 10 hechos nos ayuden a cambiar nuestras dinámicas y costumbres en la vida, ¿no? Entonces, el primero es cuánto se produce. Anualmente son más de 460 millones de toneladas. De todo ese plástico, casi el 36%, casi el 40% es utilizado para empaques. Pero aquí pueden ver ustedes en esta gráfica la diversidad de usos que tienen los plásticos. Empaques, construcciones, textiles. Los textiles cada vez se vuelve una industria más fuerte del plástico porque nuestra ropa se produce con fibras sintéticas hechas a base de plástico. Pero también los productos que consumimos,
todos los productos cosméticos, pastas de dientes, etcétera, nuestros equipos electrónicos y demás usos como empresas, máquinas, carros, aviones, etcétera. El plástico está en todo. Me voy a enfocar un ratito en este 40% de los plásticos que son empaques. Este 40% termina antes de 30 días en la basura. Este es el segundo dato que quiero que traten de recordar, porque para mí es un dato que me marca y me impresiona tanto pensar todo el proceso de producción de plásticos, que ya lo vamos a ver un poco, pero les adelanto que viene de los combustibles fósiles, algo que se ha tardado millones de años en producirse. Nosotros lo generamos dentro de la industria y lo utilizamos 30 días, muchas veces 30 segundos. Se nos entrega una bolsa y la botamos a los 30 segundos, sobre todo en el tema de los empaques. De todo el plástico que se ha producido, no solo anualmente, sino desde 1950, que son 9.2 mil millones de toneladas, esto es 1 tonelada por persona que habita la Tierra actualmente, se ha producido de toda esa cantidad, solamente se ha reciclado el 10%. Y este es un dato bastante optimista. Solamente el 10%. El 24% sigue en uso. Entonces, ¿qué pasa con el resto? 10% reciclado, 24% en uso y el resto todo ha sido desechado. ¿Y dónde se encuentra? Pues principalmente se encuentra o en rellenos sanitarios o ha sido incinerado o está tirado en los océanos, en los mares y en los ecosistemas, que lastimosamente 1/3 de todos los plásticos que se producen, ese es el destino que van a tener. Por más que vivamos en un entorno donde el sistema de basura sí funcione y de recolección de desechos. Esto no tiene nada que ver con el destino que van a tener los plásticos. Yo puedo vivir perfectamente en Alemania y pensar que estoy reciclando y que estoy mandando mi plástico a una empresa incineradora o que lo va a reciclar, pero la verdad es que Alemania vende la mayoría de su basura plástica y esta termina en Asia, en uno de los grandes botaderos del mundo, y luego termina en los océanos, porque Asia es incapaz de gestionar las grandes cantidades de basura plástica que les están llegando de todo el mundo. Entonces, el cuarto dato es esto. El 40% de los residuos plásticos son empaques de un solo uso. 1/3 de estos termina en los ecosistemas. Y esto normalmente es lo que nosotros vemos y que nos causa tanto impacto. Esta foto de arriba es una foto que yo tomé en el lago de Ilopango en julio del 2020. Hay más botellas que arena en esa costa del lago de Ilopango, aquí en El Salvador. Y la otra es una foto de la carretera de Oro, también aquí en El Salvador. Pero lo mismo podemos ver en el río Motagua, en Guatemala, con la frontera con Honduras, o esta otra foto que les muestro abajo, que es cerca de la isla de la Bahía en Roatán, una isla de basura de plástico bastante conocida a nivel internacional. Y este problema es lo que vemos, es lo que nos ofende, nos preocupa, nos activa. Pero este no es ni siquiera el gran problema de los plásticos. Es un problema que es parte del ciclo de vida de los plásticos. Pero los plásticos tienen problemas en todo su ciclo de vida. Y eso también es algo que quiero hacer mucho énfasis acá, ¿no? De toda la basura que nosotros vemos, inclusive en esa isla de Roatán, el 98.8%, es decir, solo el 2% está en la superficie. El resto está abajo del agua y no lo podemos ver. Esto es uno de los principales problemas. El plástico al llegar al mar se empieza a fraccionar, no a deshacer, a fraccionar en pequeñas micropartículas que no las podemos ver, no las podemos sacar de los mares y que los peces también se terminan comiendo, aparte de interactuar con muchas otras cosas de los ecosistemas. Cada minuto, este es otro dato también, el quinto dato, solo 2% está en la superficie y cada minuto se bota una camioneta entera de residuos de plásticos en los océanos. Cada minuto, 24 horas al día, 365 días al año. Nunca para, nunca para. La basura plástica nunca deja de llegar al mar. Ese también es un dato que es sumamente alarmante y que nos tiene que quedar en la mente para recordarnos cada vez que queramos comprar una bolsa plástica, utilizar un plástico, no usarlo y para activarnos también para actuar con otras propuestas que vamos a hablar más adelante. Todo este plástico que llega al mar, como les comentaba claramente, pues afecta a la biodiversidad,
y afecta la vida dentro de los ecosistemas. Hay fotos muy conocidas como esta de The Guardian de la tortuga comiendo plásticos, nadando en una de estas islas de plásticos, o este estudio, por ejemplo, de sardinas. Costa Rica hizo un estudio de sardinas para ver las sardinas que se pescan acá en la región centroamericana, y todas las sardinas que pescaron tuvieron en promedio 14 fibras plásticas en su estómago. Nosotros nos comemos esas sardinas, los pájaros se comen esas sardinas, pero también esta foto de abajo muestra, por ejemplo, cómo una de las comunidades de pájaros en el mundo le da plástico de comer a sus hijos, porque es lo que más encuentran y los animales no saben diferenciar la diferencia. Entonces, aparte de este efecto que se está teniendo en todo el ecosistema mismo y que al final los animales se terminan muriendo de hambre porque están comiendo plástico, pero claro que no están recibiendo ningún nutriente, al contrario, se están contaminando e intoxicando. ¿Cómo nos afecta esto también a nosotros de manera directa? Los humanos, un estudio que se hizo en Australia, se estimó o se calculó, mejor dicho, que estamos ingiriendo a la semana 5 gramos de plástico. Este es el sexto dato que también nos podemos llevar. 5 gramos de plástico. Esto es más o menos una tarjeta de crédito o un lapicero Bic con los que todos escribimos día a día. Nos estamos comiendo a la semana un lapicero de esos. Desecho, por supuesto, en estas micropartículas de plástico que vienen en nuestra agua, en nuestros pescados, en las carnes, en todo lo que comemos y tocamos, hay plástico y nosotros lo estamos consumiendo. ¿Qué efectos tiene este plástico a largo plazo en nosotros y nosotras? Pues todavía el problema de los plásticos inicia fuerte en 1950, ¿no? Entonces ahorita se empiezan a ver las primeras repercusiones de estar consumiendo estas cantidades de microplásticos. Empiezan a haber estudios que vinculan el consumo de microplásticos con pubertad precoz. Ese es uno de los estudios que más certeza ha mostrado y que muchas y muchos quizás incluso conozcamos en nuestro entorno cercano sobre niñas que están menstruando a los 7, 8, 10 años. Esto está vinculado también a los consumos de plásticos y microplásticos y cómo interactúan con todo nuestro sistema con todas nuestras hormonas. También se relacionan a asma, obesidad, menores IQ, déficit de atención, diabetes, desórdenes de tiroides, cáncer de pecho y de próstata, desarrollo anormal en embriones, problemas de esperma, infertilidad, en fin. Los efectos de los plásticos en el cuerpo humano todavía están por ser detallados y comprobados en muchos de los casos, pero las tendencias muestran claramente la relación de plásticos de un solo uso y el consumo de estos microplásticos con toda esta gama de enfermedades. Y si bien no todas y todos nos enfermemos, para nadie, seguro, es sano comer plástico. Entonces, este es un tema de la salud que también es muy relevante siempre tener en medio. Pero ahora quiero pasar a este tema para ya cerrar después. Esta es una pequeña introducción para tener elementos del conversatorio sobre cómo se relacionan los plásticos con el cambio climático. Y como les decía al principio, la mayoría de personas nos enfocamos en qué pasa con los plásticos después que los utilizamos. ¿Quiénes los van a recoger? ¿A dónde se va a depositar? ¿Qué va a pasar con ese plástico? ¿Se puede o no se puede reciclar? Pero el problema de los plásticos viene de mucho antes. Viene desde su producción. Ya Leslie ya me levantó la manita. Quiero verla ahora. Okay. Tenemos 3 minutitos, Ingrid. Te vamos a dar 5. Gracias, Leslie. Entonces viene desde su producción y su vínculo con las empresas petroleras o con las empresas de los fósiles, ¿no? Los plásticos en un 99%, y este es el séptimo dato que quiero que se lleven, están hechos de combustibles fósiles, en un 99%. Todos los plásticos están hechos de combustibles fósiles. Entonces es lo que les mencionaba. Extraemos los combustibles fósiles, los procesamos en fábricas, los generamos para utilizar muchas veces estos plásticos menos de 30 días, menos de 30 minutos o a veces ni siquiera un minuto. El 99% de estos plásticos. Están empezando a surgir otras gamas de plástico, es cierto, bioplásticos,
o plásticos hechos a base de fibras. Lo podemos hablar también en la sección de preguntas y respuestas, pero sí quiero que quede claro la relación de los fósiles con las industrias de los plásticos. Y aquí les voy a dar un par de datos interesantes de las petroleras. Las petroleras en el año pasado estuvieron en una crisis fuerte debido a la pandemia, pero no solo por la pandemia, sino también porque a nivel internacional se empiezan a generar convenios o tratados internacionales que les están obligando a reducir o tratar de que vendan menos combustible fósil para el transporte, ¿no? Estamos tratando de decarbonizar nuestra economía. Esto en relación con el cambio climático que estamos viviendo. Exxon, por ejemplo, perdió en 2022 más de 22.4 miles de millones de dólares. O BP, que es otra de las grandes, 5.7 de miles de millones de dólares. Sin embargo, todas siguen anunciando tasas de crecimiento anuales sumamente positivas, exitosas, no se ve ningún tipo de preocupación en las empresas petroleras, a pesar de los tratados climáticos, a pesar de planes de decarbonización, y entonces nos vamos dando cuenta que los plásticos son el plan B de las petroleras. Shell anuncia el año pasado el iniciar una fábrica de construcción de pellets que va a producir 1.6 millones de toneladas anuales, toneladas métricas anuales de plástico, una tan sola planta. Esto en aras de encontrarnos en plena crisis climática, donde necesitamos frenar la extracción de combustibles fósiles y reducir los gases de efecto invernadero en la atmósfera, y las petroleras continúan creando plantas para producir más y más plástico a base de combustibles fósiles. Desde 2010 se ha iniciado la producción de 349 proyectos o fábricas vinculados a químicos o producción de pellets y plásticos de empresas petroleras. Entonces, este vínculo tiene que quedar claro cuando hablamos de por qué es tan difícil atacar la industria del plástico y qué interés existe atrás también de las empresas de mover cada vez más el uso de los plásticos, porque de verdad es el plan B para estos gigantes del petróleo que controlan muchas de las economías del mundo, si no es que todas, ¿no? Ciel produjo, creo que con este término, Leslie, no me cortes todavía, el Ciel presentó el año pasado también un estudio, un estudio que decía de que las emisiones de los plásticos, si continuamos así, van a utilizar del 10 al 13% del budget, del total que nos queda, digamos, de gases de efecto invernadero para no pasar los 1.5 grados. Y si todas estas fábricas que se están abriendo empiezan producción, es imposible que nos mantengamos bajo los 1.5 grados si las industrias petroleras y los plásticos no se someten a regulaciones estrictas por parte de los estados y de los gobiernos, ¿no? Entonces, esto es un tema bien preocupante. Estamos viendo los efectos del cambio climático de manera directa. Se habla de adaptarnos, se habla de mitigar los efectos, se habla de reducir los combustibles fósiles en la industria para la energía, pero nadie está atacando o hablando directamente del rol que tiene la industria de los plásticos en el cambio climático. Bueno, y ya para terminar, solamente, ¿quiénes son estas grandes empresas? Aparte de las petroleras, por supuesto que tenemos que ver las empresas que utilizan el empaquetado. Dentro de estas, solo les voy a mencionar una, que es la Coca-Cola, que es la mayor contaminante de plásticos a nivel mundial, pero junto a ella está PepsiCo, está Nestlé, están otras grandes empresas que nosotros conocemos. La Coca-Cola solo en el 2019 produjo 88 billones de botellas, o sea, 1.000 millones de botellas de plástico de un solo uso. Eso es suficiente para ir y volver a la luna 31 veces. Ese es otro dato que a mí nunca se me olvida y que tengo muy presente. Otra forma de verlo es que si convertimos todas esas botellas en papel para empacar con una tira de 10 centímetros, le podríamos dar vuelta a la Tierra 500 veces, solo con la cantidad de botellas que Coca-Cola produce en un año. Entonces, ese es otro dato que les quiero dejar para la discusión. Espero no haberles abrumado con tanta información. Tenía poquito tiempo, pero traté de hablar tanto de la contaminación en la producción, los efectos y obviamente la contaminación que tenemos en los ecosistemas y ver los números tan alarmantes que son pues nuestra realidad. Les comparto este link también para que puedan descargar información. Desde la Fundación tenemos el Atlas del Plástico, que está en español,
y este nuevo libro que se llama Desempácame, que está hecho para niños y para material para las escuelas, solo que solamente está en inglés y en alemán. Pero ahí lo pueden encontrar. Bueno, yo por ahí me quedo. Gracias, Leslie.